la idea hoy era arrancar con un teórico continuando con el tema de la movilidad, que es un tema que lo hemos tratado ya de manera específica en teóricos y también de manera un poco lateral o implícita en otros teóricos cuando hablábamos de sostenibilidad, de las relaciones entre tejido y espacio público. Siempre surgen problemáticas que están relacionadas con el tema de la movilidad y que, como ya sabemos y como se darán ustedes cuenta simplemente con leer el diario, constituye una de las problemáticas probablemente más en boga, podríamos decir de alguna manera, o que más suscitan el interés en el marco del debate urbanístico actual. Principalmente, no porque los problemas de movilidad sean nuevos, sino porque han surgido nuevos paradigmas, nuevas formas de encarar el problema que tienen repercusiones en distintas dimensiones, incluso de la problemática urbana. Así que, un poco como nosotros no somos, ninguno de nosotros es un especialista estrictamente en el área de movilidad, decidimos invitar a la clase hoy a un especialista, alguien que se viene dedicando al tema desde hace bastantes años y prácticamente desde que se recibió. Yo diría que es el arquitecto Nicolás Baudino, que es arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario, que es docente también en la Facultad de Rosario de Urbanismo, en las materias de grado, pero también en varias asignaturas optativas que trabajan sobre la problemática, que se enfocan en la problemática del urbanismo. En este momento está cursando la especialización en infraestructura de datos espaciales, porque también es otra de sus especialidades, son los sistemas de información geográfica. Y desde 2012 trabaja en el ente de la movilidad de Rosario, en donde hoy se desempeña como jefe del área de movilidad activa. Así que, bueno, lo invitamos para que nos explicara algunas cuestiones de las que se están haciendo en Rosario, que nos puede también aportar ideas para el análisis o simplemente aumentar nuestros conocimientos en el área. Bueno, te dejo, Nicolás. Bueno, primero, gracias Roberto por la invitación, Diego. A los otros profes no los conozco, pero les hago extensivo el agradecimiento desde ya por el espacio y nada, un gusto poder compartir un poco sobre el tema y sobre cómo lo encaramos acá desde la gestión, en definitiva, que es lo que me ha tocado encarar desde que estoy en la gestión pública, digamos, y muy enfocado en el tema de la movilidad sostenible y de la movilidad activa en particular. Voy a compartir. Bueno, arrancamos nomás. Si bien vos, Roberto, contabas que esto lo estuvieron viendo, a lo mejor de forma específica o de forma contextual, voy a hacer una breve introducción para contar un par de conceptos específicos que al menos se usan en lo que es la estricta disciplina de la gestión de la movilidad a modo contextual, y después sí me concentro un poquito en cómo se encaró el tema en términos de gestión desde la ciudad de Rosario y qué se fue haciendo en términos físicos, en términos no indirectos y demás. Así que para empezar, esto es algo que seguramente ya lo han abordado, comentar que, al menos en términos discursivos o académicos, nos situamos en lo que se llama en general como un cambio de paradigma entre lo que era la movilidad en el siglo XX y lo que era la movilidad en el siglo XXI. Esta distinción entre siglo XX y XXI se traza un poco porque, bueno, durante el siglo XX fue donde más se crecieron las ciudades, digamos, y donde más creció la población urbana, y por ende fue donde más tuvo que consolidarse la disciplina de la gestión del transporte o de la ingeniería del transporte, como se la ha llamado, o que ha sido la disciplina que dominó el campo, digamos, durante
todo el siglo XX, y fue un poco donde se le fue dando forma a la cuestión, y un poco en coincidencia con la transición de siglo se empezó a aceptar, más que nada en ámbitos académicos en principio, después llegó a la gestión, y de a poquito va llegando a lo que es lo cotidiano, digamos, en las ciudades, un poco este cambio conceptual de la gestión de transporte como en términos ingenieriles, digamos, a la gestión de la movilidad en términos de operación sobre el espacio público. Y acá, a ver, ahí va, extraje un par de definiciones que me parece que están bien trabajadas y bien eficaces, digamos. La primera es de Andrea Gutiérrez, que es una investigadora del CONICET, que publicó un artículo que se llama ¿Qué es la movilidad?, que está muy bueno, que habla de que la distinción básica entre el término de transporte y movilidad es que en el segundo caso se entiende a la movilidad como una performance en el territorio, y al transporte solamente como el vector que realiza el desplazamiento. Entonces, ahí ya hay una cuestión para ir pensando, y es que, ¿qué pasa si nos enfocamos solamente en el vector, es decir, en el vehículo, y desplazamos, ignoramos todo el resto de variables que hacen a la cuestión? Y habla del pasaje de una planificación de transporte enfocada precisamente en los vehículos a una planificación basada en las necesidades de acceso de las personas. Entonces, bueno, ahí al hablar de necesidades de acceso, ya de por sí está implícito el hecho de la posibilidad de acceder o de acceder a un desplazamiento en particular, de manera indistinta a las condiciones materiales, culturales o socioeconómicas, por ejemplo, de una persona. Entonces, un poco acá va la cuestión esta de que independientemente, por ejemplo, de las posibilidades de mecánica, por ejemplo, o de acceso a una tecnología específica, o de tener plata o no tener plata, que las personas puedan satisfacer sus necesidades de movilidad. Y esto de la performance en el territorio también está bueno. Hay quienes hablan de la movilidad como la sumatoria de todos los desplazamientos urbanos, como si fuese el entrecruzamiento de todos los desplazamientos urbanos. Y ahí surge el término que propone Georges Amar, que es un filósofo francés contemporáneo, que habla de la movilidad en términos de creación de relaciones. Y el tipo acuña este neologismo, religancia, que es una combinación entre la palabra relación y lazo. Está traducido, en realidad es reliance, o relien, no sé cómo se pronuncia en francés, no sé si alguien habla francés acá. Y habla un poco de la calidad, habla de que la movilidad, o de que una buena calidad de movilidad en la ciudad, es una ciudad que tiene capacidad de entrecruzar redes urbanas de muchos tipos, de información, de transporte, de movimiento de cargas. Entonces habla de la calidad religante de un espacio urbano, o sea, de que una buena calidad de movilidad es una mayor calidad de religante, porque ofrece más posibilidad de establecer estas relaciones. Bueno, ¿qué pasa? Los enfoques de la ingeniería del transporte, o de la disciplina del transporte más tradicional, digamos, que se consolidaron o fueron predominantes durante el siglo XX, eran muy propios de la forma de encarar el problema, eran de una forma muy funcionalista, digamos, o propia de escuelas funcionalistas, con mecánicas muy propias de la disciplina de ingeniería y de la ingeniería, digamos, y estaban enfocados más que nada en la gestión de la oferta. En la gestión de la oferta y en la optimización. Aparte, bueno, había a lo mejor una excesiva confianza en el auto, digamos, en el auto motorizado particular como instrumento, como
como modo de transporte. En realidad en movilidad se habla de modo para hablar del vehículo y de medio para hablar del soporte, es decir, de la calle o de donde se produzca el desplazamiento. Entonces, en la escuela de la ingeniería del transporte se trabaja siempre en términos de, como decíamos, de gestión de la oferta y de optimización. Y gestión de la oferta básicamente significa que a determinadas condiciones de demanda se intentaba responder mediante oferta. Y en el caso donde la oferta estuviera más o menos satisfecha, se intentaba optimizar en términos de tiempo de desplazamiento la eficacia de ese desplazamiento. ¿Qué pasa? En los años 60, incluso antes, varios autores que son de referencia cotidiana hoy y que se han consolidado muchísimo en nuestros espacios, por ejemplo, hablaban un poco de los problemas que traían estos enfoques de carácter más funcionalista, más que nada porque el hecho de funcionalizar algo, digamos, una cuestión, es una manera de simplificarla, ¿no? De aislarla a unas pocas variables que son mesurables y manejables, pero sí o sí dejando de lado otro montón de variables, ¿cierto? Y estos autores empezaron a ver los problemas o los inconvenientes de los enfoques funcionalistas desde una época bastante temprana, en realidad. Y en particular es interesante el de Colin Buchanan, en lo que respecta a la disciplina de la gestión de movilidad, digamos, porque fue uno de los primeros que a este tipo el primer ministro de Inglaterra le encarga en el año 60 que desarrolle un informe técnico de qué iba a pasar y qué podían hacer ante un crecimiento enorme del parque automotor. En ese momento en el Reino Unido tenían registrados 10 millones de vehículos particulares, digamos, de autos, y ya estaban viendo problemas, digamos, en lo que respecta a la calibración al uso del espacio público. Y tenían una proyección de crecimiento de 10 millones o más, de 10-12 millones de vehículos más en un término menor a 10 años. Entonces, bueno, vieron que tenían una bomba de tiempo y le encargaron a este tipo que desarrolle un informe al respecto. Y lo interesante es que fue uno de los primeros en observar esta cuestión de que muy difícilmente el tema se iba a resolver gestionando la oferta y que había que empezar a cuestionar la causa de los viajes. Entonces, empezar a trabajar por otro lado la cuestión. Y ahora vamos a profundizar un poquitito en eso. Bueno, estos son algunos ejemplos de los efectos que tiene, digamos, gestionar la oferta de manera un poco aislada. Esta es la 25 de mayo con la 9 de julio. Y fíjense lo que pasa en el entorno, digamos, de esta iglesia que está ahí. Le pusieron un terraplén acá. Podremos estar de acuerdo o no con lo que pasa ahí adentro, digamos, o los discursos que llevan, pero definitivamente en términos de calidad urbana, digamos, es un lugar que se ve deteriorado. Y este de la izquierda es interesante, es una propuesta que hizo el ministro de Salud, el secretario de Salud de Nueva York, para resolver el problema de congestión. Ya aspiraban a 6 pisos de autopista urbana. Imagínense lo que puede resultar, digamos, del entorno urbano y de la calidad del espacio público en esos lugares. Y bueno, nosotros también en lo que es estrictamente la disciplina del diseño urbano hemos tenido también esta cuestión de los enfoques funcionalistas y de la excesiva confianza en el automóvil particular, si se quiere.
¿Qué pasa? Los efectos de este tipo de enfoque, que está muy, muy concentrado en la optimización y que aparte, digamos, se ha siempre estructurado en el auto particular, es que tienen un costo muy alto en términos de externalidades. El término de externalidades viene de la disciplina de la economía, digamos, pero habla de cuáles son los efectos indirectos, es decir, los efectos colaterales y que no tienen relación directa a partir de determinado consumo o de actividad de consumo o de producción. Y muchos autores se refieren a las externalidades como el costo real que tiene el hecho de utilizar una forma o de consumir de determinada forma. Y en el caso que nos convoca, la cuestión es que el resultado, digamos, del paradigma del transporte del siglo XX, o de los enfoques de estos que estamos hablando, es que el costo de externalidades es altísimo y que produce un alto grado de exclusión. O sea, si hablábamos de garantizar condiciones de acceso, el resultado de esta forma de gestionar el transporte son altos grados de exclusión. Y acá hay una listita corta para que se den una idea de cuáles son los costos en externalidades que estamos hablando, que son altísima contaminación, altísima siniestralidad, sedentarismo, ineficiencia energética, contaminación sonora, un costo que en realidad dice alto, pero es altísimo en salud pública. En efecto, la Organización Mundial de la Salud calcula que como efecto de la movilidad, digamos, en Latinoamérica el costo en salud pública anda entre 2 y 3 puntos del PBI en promedio en países latinoamericanos. Esto es por todos los efectos que van apareciendo, no solo por los efectos directos que tienen que ver con la siniestralidad, sino por los efectos que van apareciendo, por ejemplo, por respirar aire de mala calidad, o por tener problemas de estrés y ese tipo de cosas, o por el sedentarismo. Después, bueno, el tema de la exclusión, que está expresado en la accesibilidad, y el altísimo consumo de tiempo. Esto más que nada en donde se empieza, a ver, es verificable en casi cualquier ciudad mediana de Latinoamérica, incluso a lo mejor del mundo, en lugares donde se empieza a dispersar el vehículo particular es el soporte, digamos, de la dispersión territorial, y eso siempre lleva a un consumo de tiempo mucho más alto para el usuario, ¿no? ¿Y qué pasa con la gestión de la oferta? Que esto se ha verificado y documentado bastante también, y ahora vamos a ver a alguien que lo vio también de forma temprana, un urbanista, y es que se ha verificado casi siempre que al responder a una condición de demanda con oferta, se induce más demanda. Y esto acá para graficarlo, digamos, Lewis Mumford, que fue uno de los integrantes de la Regional Planning Association of America, lo decía de esta manera, que agregar carriles a las autopistas para resolver congestión es como soltarse el cinturón para resolver un problema de obesidad. O sea que tener más espacio para seguir agrandando el problema. Y esto no es gratis, digamos, sino que casi siempre se verifica que el parque automotor siempre va a cubrirle esa oferta, al menos en ciertos tramos de tiempo, digamos, en ciertas franjas horarias o en ciertos días de la semana, siempre va a tender a saturar la oferta que haya disponible. Entonces, un poco consciente, un poco el germen de esto estaba en esa publicación de Buchanan también,
Y acá un poco surge la pregunta de si somos ya bastante conscientes de todo esto, y en los ámbitos académicos está bastante ya allanado el camino, digamos, y aceptada la cuestión. La pregunta es si estamos en la transición, digamos, si estamos pasando realmente de los enfoques de la gestión del transporte a los enfoques de la gestión de la movilidad. Acá traigo a colación un término que usa una amiga, una colega, digamos, Mariel Figueroa, que es el concepto de liminaridad, que significa transitar un estadio intermedio entre algo que queremos dejar atrás y algo futuro que nos atrae, digamos. Y acá al respecto voy a compartir un par de cuestiones que son especialmente visibles en esta situación, en este contexto, digamos, de encierro y demás. Este dibujo del ilustrador Casey Green un poco también ilustra el estado de situación de la cuestión. Es un poco exagerado, ya lo sé, pero tendencialmente, por diversas cuestiones, hemos tendido a naturalizar todas estas externalidades que hablábamos y a darlas por sentado como una componente cotidiana, digamos. Entonces no es raro ya, por ejemplo, que no nos sorprendamos por la siniestralidad urbana, o que indica una incompatibilidad muy grande entre el espacio urbano o el tipo de infraestructuras urbanas y las tecnologías de movilidad, ¿cierto? No sé, no tengo el dato fresco de la ciudad de Santa Fe, pero acá en Rosario, digamos, hay uno o dos choques por día, y digamos, de gravedad, y no es raro, bueno, no es raro, no se modifican los índices de siniestralidad hace 10, 11 años en el país. A ver, está bien que el parque automotor tendió a crecer, en efecto, ahora hace unos años que no está creciendo, pero los índices de siniestralidad están fijos, hay 7.000 muertos por año como producto de lo que se denomina violencia vial, digamos. Y ahora en la cuarentena verificamos, esto también lo decía un poco Roberto en la presentación, verificamos la relación causa-efecto entre, definitiva, el hecho de que se nos fue la mano con el uso del auto particular y cuáles son esas externalidades. Y acá esto en realidad no tiene un rigor científico estricto, pero son cosas que pudimos verificar durante esta condición de laboratorio, digamos, de la cuarentena, que sería una práctica imposible, digamos, en situación normal, pero que arroja unos datos interesantes. No siendo insensible a las dificultades y a todo lo que significó esta condición de encierro y demás, y a los otros efectos negativos que va a tener, digamos, pero sirvió para observar, por ejemplo, esto, que dejamos de movernos en vehículos a combustión interna y la calidad del aire mejoró sensiblemente. Bueno, después de acá nos empezaron a prender fuego las islas y creo que esto debe estar en un rojo oscuro ahora. Pero bueno, hubo unos días ahí para verificar esta cuestión. Después, bueno, la siniestralidad bajó a cero. Creo que vamos a tener un valle ahí en las estadísticas que vamos a verificar el año que viene. Si bien nos va a destruir la serie que veníamos haciendo, por la singularidad de la situación, es interesante observar cómo la siniestralidad bajó cero, y hay una relación de causa-efecto, digamos, en el modo en el que usamos la calle. Y después, bueno, que tuvimos tiempo de una condición casi irrepetible de hacer un ensayo involuntario de esto que está muy de moda ahora, que es una forma de llamar a formas urbanas, digamos, más eficaces o más convenientes, que son las ciudades de 15 minutos, digamos. Tuvimos 36 días encerrados y no tuvimos más opción que resolver nuestras necesidades en
los entornos inmediatos y estamos todos, por lo menos de esos 36 días salimos todos bastante enteros. Ahora ya no sé cómo está cada uno, pero porque pasó bastante más agua abajo del puente. Y acá viene la pregunta también de si estamos yendo a una nueva normalidad y qué es esa nueva normalidad. Acá esta es una noticia del 1 de julio, que se habían empezado a flexibilizar, digamos, la pandemia, la cuarentena, y rápidamente se ocuparon casi todas las camas de terapia intensiva, y había un indicador interesante que acá no salió, que es que el 70% de esas camas estaban ocupadas con personas que habían estado involucradas en siniestros viales. Y después, bueno, esta captura creo que la hice el 16 de julio, que es el diario, es un diario de un día, de un solo día. O sea, esto es ámbito urbano, digamos, el del medio es una autopista urbana. No es la autopista Santa Fe, pero los otros dos son en ámbito urbano, digamos, en donde uno habita normalmente como en calidad de peatón o de ciclista. O sea que rápidamente se verifica cómo fuimos para atrás y para adelante. Lo bueno del caso es que muchas ciudades aprovecharon esto para catalizar esa transición, digamos, para acelerar algunas cuestiones. Como dice Roberto, en realidad no hay nada que no hayamos sabido, pero nos sirvió para verificar estas cuestiones. Incluso hay algunos científicos que están observando que, por ejemplo, la participación del sector transporte en la contaminación del aire era más alta de lo que modelizaban. Es un poco más alta realmente de lo que tenían teorizado, ¿no? Porque siempre los cálculos de emisiones y de contaminación del aire se hacen en base a modelos estadísticos, es algo muy difícil de medir, y se construyen a partir de muestras y de modelos estadísticos más que nada. Entonces, aparentemente están verificando que le estaban errando para abajo, digamos, estaban un poco subdimensionada la cuestión.